Hola, estimados estudiantes. Vamos a conversar en esta segunda clase de el Ministerio de Salud y la arquitectura de las instituciones que se preocupan de la salud pública en Chile. La organización y la estructura del sistema de salud en Chile está diseñada con una lógica de tres actores. Uno, el ministro de Salud, un subsecretario de redes asistenciales y una subsecretaría de salud pública. ¿Ya? Después del subsecretario de redes asistenciales, que es la persona que administra toda la red asistencial, es decir, todos los hospitales públicos de mediana complejidad, de alta complejidad, de menor complejidad, y también el que establece la normativa financiera y técnica de la atención primaria de salud. ¿Ya? Están los servicios el Sistema Nacional de Servicios de Salud, el SNSS, que es una estructura que está compuesta por los servicios de salud, que son más o menos 29 instituciones a lo largo de Chile, que surge con la reforma que hace Pinochet en 1979, el decreto 3500, que permite que el sistema nacional de salud que existía hasta ese momento se transforme en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y esto lo hace por una razón política, y aquí abro un paréntesis histórico, porque históricamente en 1952 se había estrenado en Chile el Sistema Nacional de Salud a imagen y semejanza del Sistema Nacional de Salud inglés, el National Health Service, que había partido 4 años antes, en 1948. Entonces, el director del SNS en Chile tenía mucho poder político, tenía tanto poder, o más poder diría yo incluso, que el propio ministro de Salud. Siempre habían problemas políticos ahí entre el ministro y el director del SNS. Entonces Pinochet lo que hace es que desmembra, desarticula esta posibilidad de personaje con tanto poder del SNS, y en vez de tener un sistema nacional de salud único, se generan estos 29 servicios de salud, y en vez de un SNS se transforma en SNSS, que es estos servicios de salud, donde hay directores de servicio que le responden directamente al subsecretario de redes asistenciales. ¿Ya? Esa es la clave. Los directores de servicios de salud administran territorios en donde se encuentran hospitales, y se encuentran hospitales de distinta naturaleza. Por ejemplo, en el Servicio de Salud Metropolitano Central se encuentra el Hospital de la Asistencia Pública o la Exposta Central, se encuentra el Hospital San Borja Arriarán, que es un hospital que no tiene urgencia adulta abierta, sino que solamente urgencia infantil, y se encuentra también el Hospital del Carmen de Maipú, que es uno de estos hospitales concesionados nuevos, relativamente, y sobre esta estructura de hospitales se encuentra el director de servicio de salud, y también se reproduce en cierta manera el esquema ministerial, porque a nivel de dirección de servicio de salud hay un director, un subdirector médico y un subdirector administrativo. Hay hospitales autónomos y hay hospitales autogestionados, y también hay hospitales que son totalmente dependientes del servicio de salud. Y ahí vamos a ver que cada uno de ellos tiene distintas características. Después tú en la arquitectura institucional tienes lo que se llama Seremi de Salud, que se define como la autoridad sanitaria regional,
y que, a diferencia de los servicios de salud que dependen del subsecretario de redes, la Seremi depende del subsecretario de Salud Pública. Son elementos que están desconcentrados del nivel central, que nivel central se le llama al ministro y a los dos subsecretarios, pero tienen un menor grado de autonomía que los servicios de salud, puesto que los servicios de salud están descentralizados, es decir, que cuentan con un presupuesto propio. ¿Sí? En términos de la lógica del poder, es más interesante ser director de servicio que ser Seremi de salud. Las funciones de la Seremi de salud tiene que ver con las mismas funciones que tiene la Subsecretaría de Salud Pública, esto es, velar por las situaciones de salud pública y establecer la normativa técnica a nivel de epidemiología, de políticas de salud, de finanzas y administración financiera interna del edificio de la calle Maquiver, que es donde se encuentra el Ministerio de Salud, calle Maquiver 541. También tiene un componente de fiscalización, ¿ya? Que se encuentra también compartido con algunas funciones del Instituto de Salud Pública, algunas otras funciones de la Superintendencia de Salud. Es decir, hay una cuestión media enredada que bueno, que yo se las tengo que transparentar para que ustedes la vayan pensando y se vayan dando cuenta. Y después también tú tienes como dentro de la arquitectura de prestadores, fiscalizadores y técnicos, tienes la red de atención primaria de salud, que es una red municipal con tutela técnica del Ministerio de Salud y financiamiento intermediado y compartido tanto por la alcaldía, la municipalidad o la corporación y el presupuesto que le administra la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Es decir, los consultorios municipales, los CEFAM, los centros de salud familiar, los SAPU y todo lo que es la red de APS de las municipalidades se financian de manera central. Algunas municipalidades reciben la plata del Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Redes y complementan estos presupuestos con dinero que vienen de la propia municipalidad, ¿correcto? Bueno, aquí tenemos un organigrama de lo que les intentaba explicar en la diapositiva anterior respecto a cómo está concebido el Ministerio de Salud. Ustedes pueden ver, aquí está el organigrama actualizado, donde aparece el ministro arriba, que es la figura política, es la figura que tiene que estar disponible para salir a enfrentar a los otros actores políticos que lo pueden cuestionar. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora en la figura del ministro Mañalich, cuando sale a hablar frente a frente con la presidenta del Colegio Médico, cuando se discute acerca de la eficacia de las medidas que el gobierno representado en el ministro está tomando para combatir esta epidemia de coronavirus, y cuando la presidenta del Colegio Médico increpa de alguna manera al gobierno diciendo que las medidas que se están implementando no son suficientes para enfrentar el peligro en el que estamos respecto al coronavirus. Y bueno, y después de un mes de evolución, y aquí abro un paréntesis coyuntural, después de un mes y tanto de evolución, un mes y 3 días, vemos que las últimas cifras de hoy día, 6 de abril, dicen que tenemos 4.815 enfermos, que se agregaron más 344 de ayer a hoy día, de los cuales 327 están en UPC, en unidad de paciente crítico, y tenemos 37 muertos. Entonces, hay que recordar también que desde el punto de vista epidemiológico y de la salud pública, lo que interesa en esta crisis es administrar el número de casos de enfermos de manera tal que no se presenten todos al mismo tiempo, sino que vayan de alguna manera los casos en el tiempo presentándose de una manera lo más razonable posible para no sobrepasar el número de camas críticas que tenemos disponibles para estos pacientes.
que según cifras del ministerio son 3.000. Entonces, el rol del ministro ha sido, en el fondo, dar cuenta de que la gestión del gobierno ha sido óptima en el tratamiento de la pandemia y implica enfrentarse a otros actores que lo están cuestionando, ¿ya? Y pagar los costos que eso significa, que también yo he visto que en redes sociales han sido bastante duros con el ministro. Debajo del ministro aparece a mano izquierda y a mano derecha las dos subsecretarías que, como les digo, son la subsecretaría de redes asistenciales y la subsecretaría de salud pública. Debajo de salud pública están las Seremis de salud y debajo de la subsecretaría de redes asistenciales están los 29 servicios de salud, el Hospital de Padre Hurtado, el CRS de Maipú y el CRS Cordillera, que son como organismos autónomos, ¿ya? No autogestionados, son distintos el hospital autónomo que el hospital autogestionado. Y además tú tienes en la corrida del centro, tú tienes 4 organismos que en la jerga nuestra denominamos organismos autónomos, que son el Fondo Nacional de Salud, que es el financista, es la Central Nacional de Abastecimiento, que es la logística, el Instituto de Salud Pública, que es la fiscalización y las prerrogativas farmacológicas, y la Superintendencia de Salud, que es la fiscalización a los aseguradores, a los financistas y a los prestadores, ¿ya? Yo sé que tratemos de ponernos como en una disposición mental apropiada, porque todo lo que les estoy diciendo yo sé que es complicado. Tenemos en todo caso la suerte de poder contar hoy en día con Wikipedia y con Internet, que en la época en la que estudiamos nosotros, por allá por el siglo XX, no se pensaba tener. Entonces uno tenía que ingeniárselas ahí prácticamente para hacer entrevistas en profundidad a los profesores. De todas maneras, aquí en la plataforma virtual tenemos foro y tenemos mensajería, así que cualquier duda o pregunta que me quieran hacer me la pueden realizar. No hay problema con eso. Y la idea de este curso es que ustedes tengan claro lo que les he dicho de cuáles son las funciones específicas de ministro de salud, figura política, de subsecretaría de salud pública, que es la figura técnica que administra la política de salud, la epidemiología y la información para la toma de decisión, y el subsecretario de redes asistenciales, que en resumen es el que administra la red asistencial, los servicios de salud, los hospitales autónomos y que en el fondo se encarga de financiar también a la red de APS con algún grado de jerarquía técnica desde lo programático, ¿ya? Y además estas 4 instituciones, el FONASA, la CENABAST, el ISP y la Super de Salud, que cada una de ellas tiene funciones que las vamos a ver en detalle. ¿Ya? Antes de pasar al tema de la función en específica de cada uno de ellos, vamos a hablar en lo teórico, ¿ya? Porque yo soy analítico y yo creo en que mientras más claridad teórica dispongamos, más fácil después va a ser comprender cuáles son las pequeñas diferencias que se presentan como para poder comprender, porque ustedes saben que el aprendizaje humano se produce a partir de la repetición y de la diferencia, ¿ya? Eso es interesante ahí, anótenlo como un punto aparte, si a alguien le interesa lo podemos conversar. Entonces, las funciones del Ministerio de Salud tiene una función rectora, ¿ya? Es función del ministro, aparte de ser la figura política con P chica, por decirlo así, es la función de P grande, de P mayúscula, de política en el sentido de elementos que contribuyen a ordenar la vida en la polis, en la ciudad, ¿ya? Entonces es un generador de políticas que se traducen en planes y programas, ¿ya? En la siguiente clase, en la clase número 3, vamos a enfocarnos sobre política, planes y programas y vamos a hablar un poquito de cuáles son en Chile estas realidades, ¿ya? Tiene una labor de comunicación durante las emergencias y catástrofes y situaciones coyunturales que afectan al sector salud. Es decir, esa es la función política, ¿ya? Que es súper importante porque
en la medida que se tiene un buen comunicador en el Ministerio de Salud, se logra convencer y generar confianza en la población o generar apego a tal o cual medida preventiva y viceversa. Si se tiene una persona que no comunica bien en el Ministerio de Salud, se puede producir un desencanto con la autoridad y podemos tener poblaciones desbocadas o poblaciones que no estén completamente de acuerdo con tal o cual medida, ¿ya? Por ejemplo, el confinamiento actual, que ya vamos para las 2 semanas de tener un confinamiento de 6 o 7 comunas de la región metropolitana, de Temuco, de Rapa Nui, de Punta Arenas, de Osorno, pero no tenemos una cuarentena completa, que es lo que está pidiendo el Colegio Médico, que se bloquee la región metropolitana, y en vez de eso tenemos algunos sectores con cordón sanitario también, algunas ciertas restricciones al flujo de las personas, que uno podría evaluar bien o mal, y que yo pienso que, pese a que soy crítico con el gobierno en muchas otras cosas, creo que en esta ocasión se podría evaluar más o menos con una nota azul, ¿ya? Porque, como les dije recién, la idea es administrar la epidemia y evitar que se produzcan casos, todos los casos al mismo tiempo, y en eso hasta el minuto se ha sido exitoso. Si bien tenemos 4.800 casos, no se han presentado todos al mismo tiempo. Se tienen 327 camas ocupadas de paciente crítico, y eso te deja un espacio para poder recibir a los pacientes que van a venir, que probablemente lo peor está por venir, como todo el mundo dice, o que probablemente lo empecemos a controlar, no sabemos. Pues no, nadie que te diga yo sé lo que va a pasar te está hablando muy en serio, porque la verdad que no se sabe bien con este tipo de fenómenos cuáles van a ser los comportamientos. Tú tenés el ministro de Salud y después tenés la Subsecretaría de Salud Pública, como habíamos visto en el organigrama anterior. Y en la Subsecretaría de Salud Pública tú tienes divisiones al interior de la Subsecretaría. Tú tienes 4 divisiones que son la DIPRESE, la DIPLAS, la DIPOL y la DIFAI. ¿Ya? La DIPRESE es la División de Prevención y Control de Enfermedades, que en el fondo es aquella división que tiene departamentos que vigilan y confeccionan protocolos técnicos, como por ejemplo los del GES, los de las garantías explícitas en salud, se hacen en esta división. Tiene un departamento de enfermedades transmisibles, otra de enfermedades no transmisibles, ciclo vital, pero está enfocada en lo técnico, en lo teórico, en la construcción de documentos que guíen la acción del sistema como un todo, ¿ya? No está enfocada en la epidemiología, sino en los elementos técnicos que mejor permitan al sistema funcionar. Tenía una división de planificación sanitaria, que es la DIPLAS, donde tú tienes es la unidad que se encarga de hacer la planificación estratégica del Ministerio de Salud, considerando los recursos disponibles y considerando la visión y los desafíos coyunturales que se van presentando, ¿ya? En este caso existen unidades asociadas a ella, a sus diferentes departamentos. Tú tienes ahí el departamento de epidemiología, donde epidemiología es el departamento que en el fondo hace la cuantificación permanente de los fenómenos mórbidos que afectan a la población, o sea, enfermedades, muertes, incidencias, prevalencia. Es decir, ese es el departamento que tiene que estar al rojo vivo hoy día con la epidemia. Es el departamento que se está dando cuenta ahí de las cifras que permiten la toma de decisión. Es decir, esta es una de las divisiones estratégicas en este minuto. Tú tienes un departamento de economía de la salud, que es un departamento mucho más teórico, donde los economistas de la salud lo que están pensando es
cuáles son las medidas que le permiten introducir eficiencia, pero también equidad al sistema de salud y en qué medida el sistema de financiamiento que tenemos actualmente, que es un sistema donde cada uno de nosotros tiene que poner el 7% de sus ingresos, ya sea en FONASA o ya sea en las ISAPRE, en qué medida ese sistema es justo, en qué medida ese sistema es equitativo y en qué medida podemos mejorar también. ¿Ya? Tú tienes también el Departamento de Estadística e Información de Salud, que es el departamento que se encarga de publicar y hacer pública la información que permite, digamos, la toma de decisión para aquellas universidades o grupos que tengan interés académico, puedan generar información y conocimiento. En fin, tenéis la Estrategia Nacional de Salud, que son los que están trabajando cada 5, cada 10 años en presentar los objetivos sanitarios para la década, que es un departamento de política, pero con P mayúscula, no de política así, de la pelea así chica, de lo que tú me dijiste, lo que yo te dije, sino de la visión a 10, 5, 10, 15 años para adelante, lo que tenemos que enfrentar como población chilena. Por ejemplo, ahora el gran desafío que se viene es el envejecimiento poblacional. Tenemos cada vez mayor cantidad de población, ya superamos el 10% de población adulta mayor en Chile. ¿Y dónde están las políticas enfocadas en esta nueva población que está surgiendo? Tenemos también un problema con la natalidad. Tenemos una tasa de recambio en Chile menor a 2. Eso quiere decir que por cada mujer en edad fértil se están naciendo menos de 2 niños o 2 niñas, lo cual te lleva a una contracción del tamaño poblacional. Entonces tenemos dos alternativas: o establecer políticas que estimulen la fecundidad de la población, ¿ya? O establecer políticas que favorezcan la inmigración, que venga gente de otros países para que alcancemos un tamaño poblacional que nos permita un cierto nivel de desarrollo que sea un poquito más al galope, ojalá, pues, y no arrastrando el poncho, como estamos hasta el minuto. ¿Ya? Y por eso que también se ha favorecido el ingreso de personas de otros países, que hay bastante, ¿no es cierto?, de eso en los últimos años, aunque con este gobierno cambió eso y se cerraron un poco las puertas que venían abriéndose los últimos 2 o 3 años. Después tú tienes un departamento de evaluación de tecnologías sanitarias, que es un departamento que está como un poquito cuestionado, porque en realidad los países más modernos lo que tienen es una oficina que evalúa tecnologías sanitarias permanentemente para ir renovando los equipos sanitarios que se encuentran en la red y hacerlo de la mejor manera posible. Tú también tienes otra división dentro de la subsecretaría, es la división de política pública saludable y de promoción de salud, donde aquí fue jefa de división la doctora Elia Molina antes de ser ministra de Salud. Así que esta también es una división muy importante. Por eso aquí está salud ocupacional, salud ambiental, promoción de la salud, nutrición, regulaciones farmacéuticas, gestión y planificación estratégica, en fin. Es toda una división donde se está pensando la política de salud en términos también estratégicos, en términos teóricos y en términos políticos, ¿ya? Y la última es la DeFi, que es la administración financiera, que es la oficina que se encarga de administrar el Ministerio de Salud, porque la administración interna, es decir, el pago de sueldos, el pago de beneficios, las regalías, las demandas, el control de la asistencia, todo eso lo hacen en la DeFi, en la División de Administración Financiera de la Subsecretaría de Salud Pública. Es decir, la casa por dentro, por decirlo así, está a cargo de Salud Pública, ¿ya? Y además, en este organigrama me gusta porque aparece también la Seremi de Salud. La Seremi de Salud es el representante del ministro en la región, ¿ya? Pero dependen de la Subsecretaría de Salud Pública y también dependen del intendente regional, ¿ya? O sea, aquí hay una cosa, son de dependencia doble, dependen de la autoridad regional y de la autoridad central. Y también tú tienes aquí las COMPINES, que son las comisiones de medicina preventiva e invalidez,
que son las que pagan tus licencias médicas o las licencias médicas que ustedes van a empezar a dar a partir del próximo año, cuando ya puedan ejercer la medicina en propiedad, y también las que evalúan las pensiones de invalidez cuando existe una enfermedad profesional o un accidente laboral que requiere acceder a la pensión de invalidez en el caso del organismo público. ¿Ya? Así que, bueno, eso es más o menos en el caso de salud pública. Hemos revisado entonces las funciones del ministro, del subsecretario de Salud Pública y las funciones también del subsecretario de Redes. Acá está en resumen, Salud Pública. La Subsecretaría de Salud Pública hace control y hace rectoría en las Seremis de Salud. Tiene algunas divisiones en su interior que son las que aparecen ahí. DIPRESE, que es la que controla enfermedades. DIPOL es la que diseña políticas de salud. DIPLAS, análisis epidemiológico, demográfico y planificación estratégica. Y DIFAI, que es la administración interna de la estructura que sostiene al propio Ministerio de Salud. ¿Ya? Y vamos a terminar con la visión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que es el subsecretario, en este caso es el señor Arturo Zúñiga, y que adentro también tiene divisiones, ¿ya? Tiene divisiones que van cambiando. Este es el organigrama del 2016, pero que pueden ir cambiando, pero generalmente está la DIGERA, que es la división más importante porque es la división de gestión de la red asistencial, que es la división que en el fondo es en la orgánica, es como el cerebro que está integrando la información de hacia dónde tiene que ir la red. O sea, qué hospital está bien, qué hospital tiene que ser apoyado, si hay una gran catástrofe, cómo se llevan esos heridos o esos quemados, por ejemplo, a qué hospital corresponde, si hay un hospital que está clausurado por un brote epidémico, cómo se sustituye la atención que ese recinto brinda con los otros, en fin, es la que está como observando el desarrollo y la eficacia de la red asistencial. Y acuérdense que el concepto de red asistencial en salud pública incluye los elementos públicos, pero también los elementos privados. O sea, la red asistencial en un país como el nuestro no solamente tiene que ver con la administración de los hospitales y los establecimientos públicos, sino también con los privados. ¿Y cómo se relaciona el ente público con el ente privado? Por ejemplo, hoy día que estamos en situación de catástrofe, el ministro puede y tiene la potestad de administrar incluso los establecimientos de salud privados, porque el estado de catástrofe pone en suspenso la propiedad privada. Es decir, el dogma de las sociedades liberales capitalistas, que es la propiedad privada, se suspende y hoy día el ministro podría, si quisiera, tomar control sobre los hospitales privados de manera tal de dar requerimiento sanitario a la catástrofe que implica el COVID-19, ¿ya? Y en tiempos de paz, por decirlo así, cuando estamos en la Pax Romana, cuando no hay catástrofe, el público se relaciona con el privado a través de la compra de servicios. Y ahí también hay una pila de críticas que se han hecho, porque en el fondo el dogma cuál ha sido, que lo que el sistema público no puede hacer, el privado lo puede hacer y el público lo tiene que ir a comprar. Entonces, cuando el sistema público no puede resolver las garantías que por ley están dadas en las garantías explícitas de salud, en todos los programas GES, por ejemplo, el público va y la ley obliga al asegurador o al financista, a la ISAPRE o al FONASA, a comprar esas prestaciones donde estén disponibles. Y esa es la razón por la cual se produce una transferencia de recursos del público al privado. Todos los años ustedes van a ver que hay una discusión importante entre los actores por saber qué
qué monto del porcentaje del presupuesto del Ministerio de Salud es lo que se traspasa. En un año normal, piensen ustedes que el presupuesto del Ministerio de Salud son más o menos 19.000 millones de dólares. ¿Ya? 19.000 millones de dólares. Y de ese total hay un porcentaje que se traslada a el sistema privado por este concepto de compras de servicios y también a tanto de prestaciones como de servicios a las famosas sociedades médicas, ¿ya? Que se han fijado que el Colegio Médico de vez en cuando sale hablando que tenemos que terminar con las sociedades médicas. Bueno, se refiere a grupos de profesionales organizados al interior de los establecimientos públicos que venden servicios extraordinarios al mismo establecimiento del que son funcionarios. ¿Ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, hay un médico que está contratado 22 horas en un hospital, pero quiere seguir trabajando las otras 22 horas en el mismo establecimiento. Entonces las primeras 22 horas él las trabaja como funcionario contratado y la segunda mitad de la jornada tiene una sociedad médica que le vende servicios al mismo hospital de manera tal de que se establecen incentivos a la producción, que eso es lo que está en cuestión, porque lo que el Colegio Médico a veces dice, dependiendo de la autoridad, pero esta doctora que está ahora, la doctora Siche, lo que dice es que no es posible que por una misma calidad o cantidad de trabajo se le pague de dos maneras distintas, porque evidentemente el sueldo del funcionario es menor a que el sueldo que obtiene cuando está siendo parte de una sociedad médica. ¿Ya? Y en la lógica del incentivo del trabajador tiene que ver con eso también, cómo funciona, porque cuando a ti te pagan por acto, tú vas a comprometerte más con ese acto que cuando a ti te pagan por tiempo. ¿Ya? Si a ti te pagan por 22 horas, tu incentivo no va a estar puesto en la producción, sino en la permanencia. Y cuando a ti te pagan por acto, tu incentivo no va a estar puesto en la permanencia, sino en la producción. ¿Ya? Es como, es casi de perogrullo, como decía mi abuelita, pero bueno, este es el momento para poder hablar de ese tipo de cosas. ¿Ya? Y todo esto a partir de la dijera. La dijera es la que se controla a ese, digamos, nivel y la que tiene ese tipo de preocupaciones. Entonces, todas mis bendiciones para la gente que trabaja en la dijera, porque pobrecitos deben estar ultra estresados ahora mismo. Después tú tenés la DIVAP, que es la División de Atención Primaria, que aquí en Chile es muy importante la atención primaria. Vamos a subir un documental acerca de la atención primaria más adelante en el curso para que ustedes lo vean. Un documental cortito, 38 minutos respecto a la conferencia de Alma-Ata. Y la DIVAP tiene que ver con la gestión, con el control de la gestión y con las transferencias tecnológicas y el financiamiento que se hace desde el ministerio a la atención primaria. ¿No? Y esto tiene que ver con las guías técnicas, con las programaciones, los programas, la fiscalización, etcétera. También los perfiles profesionales. Y la atención primaria, ustedes siempre recuerden que está como bajo el control técnico del ministerio, pero que políticamente dependen de las municipalidades. ¿Ya? Y ahí hay dos tipos de municipalidades que tienen que distinguir en este curso. Las municipalidades que se hacen cargo directamente de los servicios de atención primaria, que son municipalidades que tienen una dirección de salud comunal, por lo tanto, y el segundo tipo son municipalidades que se hacen cargo de la atención primaria a través de la generación de corporaciones, ¿ya? Que generan una corporación, que son, como ustedes saben, personas jurídicas, que son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y que esta corporación de salud municipal se hace cargo de la gestión de la salud primaria, de la APS. Son dos mecanismos que tienen que ver con la limitación de la responsabilidad de la persona jurídica de protección, en este caso, que es la municipalidad, porque las municipalidades que no quieren tener un compromiso político muy mayor con la gestión de salud generan corporaciones, entonces la responsabilidad llega hasta la corporación y nunca va a llegar al alcalde. ¿Ya? Y
Otras municipalidades que son o más ingenuas o más pequeñas o tienen más espaldas políticas y el alcalde dice yo voy, tienen directamente la dirección de salud comunal. ¿Cacharon? Después tú tenés la división de inversiones, que es la división de la subsecretaría de red que se fija en el largo plazo qué es lo que está faltando para que el sistema de salud sea mejor. ¿Ya? Entonces tú tenés ahí que planificar de todo, desde consultorios, CESFAM, CESCOF, SAPU, TOSCOSAM, hasta hospitales de alta complejidad, como por ejemplo la ampliación de 42.000 metros cuadrados que se hizo en la Posta Central, que se entregó el 2019, o el Hospital Félix Bulnes nuevo, que se está entregando ahí en Cerro Navia, hospitales grandes, en el fondo. La división de inversiones tiene que ver con los grandes proyectos que implican el gasto de recursos o la inversión de recursos públicos en el fortalecimiento de la red. Y aquí la gran pregunta que se plantea desde hace unos años es ¿qué camino vamos a tomar? ¿La inversión estatal directa o la inversión de privado a través de la vía de las concesiones? Y aquí diversos grupos políticos y diversos autores han tomado diversas también alternativas como para ir mejorando la red de salud. Por ejemplo, en el primer gobierno de Bachelet se avanzó en concesionar los hospitales de Maipú y La Florida. Fueron los dos primeros hospitales que se concesionaron a privado y que por lo tanto toda la administración, la reposición y la gestión del backup, de lo que significa backup, digamos, administrativo para que el hospital funcione, está en manos de privado. Y lo que se logró hacer la negociación que el Colegio Médico hizo en ese minuto fue que los servicios clínicos permaneciesen como actividad pública. ¿Ya? Como paréntesis histórico también recordar que las primeras concesiones a privados se hicieron en obras públicas en Chile bajo el gobierno de Frey y con Ricardo Lagos como ministro de Obras Públicas, es decir, es una medida meridianamente nueva, debe llevar sus 20, 25 años y ha mostrado tener, como todas las actividades políticas, debilidades y grandezas. La debilidad es que se produce un gran flujo de dinero del público al privado, que al final implica en que son mayores, redunda en mayores impuestos a los ciudadanos, porque eso lo pagamos nosotros todos. Pero la parte positiva ha sido que se ha notado una mejora en la gestión de algunos de los servicios, que yo no me atrevería a hablar de los hospitales, pero por ejemplo te hablo de las carreteras que están concesionadas, uno las puede recorrer con bastante agrado porque están bien mantenidas. ¿Ya? Entonces, en los hospitales que ha pasado, en los hospitales de La Florida y Maipú, lo que se ha visto es que la gestión del privado resulta ser poco eficiente porque se establecen compromisos financieros que son un poquito enervantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que reemplazar un soquete eléctrico de la pared para poder alimentar eléctricamente, por ejemplo, un computador como este que tengo al frente, está en el contrato de la concesión que eso lo va a hacer la concesionaria a sus tiempos, a sus precios. Por ejemplo, se pueden encontrar también problemas de precios. Puede llegar a ser ridículo que un soquete de la pared cueste 100.000 pesos y la concesionaria lo deja fuera del contrato. Entonces, al final, de todas maneras, el público tiene que poner una cantidad de plata. Pero cuando uno va al hospital de Maipú, por ejemplo, y ve la infraestructura inmensa, brillante, nueva y agradable, y después va a la Posta Central, hospital del que yo fui director, y te metí a los sótanos y veis toda la cantidad de inversión pública que requiere para mejorar las condiciones laborales, por ejemplo, de donde están las cocinerías de la Posta. Bueno, te ponía a pensar a lo mejor cuál será la mejor manera para darse cuenta de estas soluciones.
Después tú, en la misma organigrama que estábamos viendo, analizando, tenéis la DIGEDEP, que es la División de Gestión y Desarrollo de las Personas, que era la antigua División de Recursos Humanos. Lo que pasa es que con toda esta cuestión de que tenemos que cuidar nuestro lenguaje para combatir al patriarcado, yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso, pero me imagino que alguno de ustedes está en contra del patriarcado y otro grupo de ustedes me imagino que no le deben dar mucha importancia a eso y a lo mejor hay alguno que esté a favor del patriarcado. Bueno, ahí en el foro me lo pueden comentar porque eso me interesa saber quiénes de ustedes están pensando con el pensamiento feminista y quiénes no. Entonces se le cambió el nombre a partir de esto de División de Recursos Humanos a División de Gestión de las Personas. Y también hay una división de presupuesto que en el fondo es la que se encarga de gestionar algunas cositas, algunas joyitas de la corona, como por ejemplo el programa de presupuestos participativos que nació con el primer gobierno de Bachelet también, que tiene que ver con la lógica de entregarle recursos a las personas, puesto que los principales expertos en salud de una comunidad son los propios habitantes de esa comunidad, y eso es una verdad revelada, digamos, hace miles de años que lo sabemos. Hipócrates de Cos lo sabía ya. Los principales expertos en salud de una comunidad son los habitantes de esa comunidad. Y por eso que siempre que ustedes sean directivos o que tengan la posibilidad de hacer un trabajo político a mayor escala, lo primero que tienen que ir a preguntarle a la gente qué es lo que usted siente o percibe que es necesario cambiar. Y esto no piensen ustedes que es chabacanería del profesor, sino que hay metodología para hacer el estudio de la realidad. Lo vamos a ver, hay vida más allá de las encuestas, por decirlo así. Hay técnicas de investigación social que se pueden comprometer, hay métodos cualitativos de investigación que permiten conocer qué es lo que está pasando al interior de las personas. Hay, en fin, una pila de recursos que nosotros también vamos a darle elementos durante este curso y sobre todo durante el segundo semestre cuando, empiece la siguiente asignatura de gestión. Eh, Acá tenemos en resumen las funciones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La primera función es el nombramiento de los 29 directores de los servicios de salud a través del mecanismo de la alta dirección pública, que vamos a comentarla también durante el desarrollo del curso, lo que significa la alta dirección pública. A los servicios de salud les corresponderá la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial correspondiente para la ejecución de acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud, como también para rehabilitación y cuidados paliativos de las personas enfermas. Es decir, los directores de servicios de salud son como el efectivo, el efector, el que produce el funcionamiento de los servicios que están en su zona para generar atenciones del cuidado de la salud en personas enfermas, ¿ya? Porque ustedes en salud pública me imagino que ya vieron que promoción de salud era una cosa distinta a prevención de la enfermedad, a los cuidados de la salud, a la reparación, en fin, las distintas funciones de la salud pública. En este caso estamos hablando de la función curativa, tratamiento, rehabilitación de personas que por lo tanto ya están enfermas, ya llegamos tarde con la prevención de la enfermedad. Y para finalizar esta joyita, que en el fondo son los 29 servicios de salud: Arica, Parinacota, Iquique y Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo. En la quinta región tenemos 3, tenemos Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Quillota y Aconcagua. Y en la metropolitana tenemos 6, tenemos Metropolitano Norte, Occidente, Central Oriente, Sur y Suroriente. La diferencia del sur y el suroriente, ¿cuál es? Que el sur es el Barros Luco y el suroriente es el Sótero con sus respectivos hospitales satélites. En Rancagua tenéis el O'Higgins, en la séptima región Maule. En general tenéis prácticamente en las regiones más chicas tú tienes un servicio de salud
y una Seremi de Salud, y en las regiones más grandes como Santiago, la quinta región o la octava, tú tienes una Seremi de Salud y varios servicios de salud. ¿Ya? Y vamos a ver durante el desarrollo del curso también que esta lógica organizacional genera conflicto, porque en la región donde hay un Seremi y donde hay un director de servicio, por ejemplo en Rancagua, que me tocó trabajar a mí ahí, de repente en los actos públicos habían peleas, porque ¿quién manda más, el Seremi o el director de servicio? En cambio, cuando hay un puro Seremi y más directores de servicio, es distinta la dinámica, porque el Seremi tiene que repartir su amor entre los distintos directivos de salud para que ninguno se sienta decepcionado, ¿ya? Que suele pasar.